Bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar la firma digital en el lenguaje de programación de C++. Mi nombre es Erika Sardón y soy estudiante de la Universidad José Carlos Mariátegui de la carrera de Ingeniería Civil. Para empezar desarrollaremos los conceptos principales para poder realizar el algoritmo y luego explicaremos el diagrama de flujo y finalmente veremos la codificación en el lenguaje de programación de C++. Empecemos. ¿Qué es la firma digital? Una firma digital es un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje digital o de un documento electrónico. Una firma digital da al destinatario seguridad en que el mensaje fue creado por el remitente y que no fue alterado durante la transmisión. Consiste en un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un equipo informático al mensaje o documento. En función del tipo de firma, puede además asegurar la integridad del documento o mensaje. ¿Cómo funciona la firma digital? La firma digital de un documento es el resultado de aplicar cierto algoritmo matemático, denominado función hash, a su contenido y seguidamente aplicar el algoritmo de firma, en el que se emplea una clave privada, al resultado de la operación anterior, generando la firma electrónica o digital. ¿Qué es la criptografía? La criptografía es la técnica que protege documentos y datos. Funciona a través de la utilización de cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales que circulan en redes locales o en Internet. A partir de la evolución de las computadoras, la criptografía fue ampliamente divulgada, empleada y modificada y se constituyó luego con algoritmos matemáticos. Además de mantener la seguridad del usuario, la criptografía preserva la integridad de la web, la autenticación del usuario, así como también la del remitente, el destinatario y de la actualidad del mensaje o del acceso. Tipos de criptografía. Simétricas. Es la utilización de determinados algoritmos para descifrar y encriptar documentos. Son grupos de algoritmos distintos que se relacionan unos con otros para mantener la conexión confidencial de la información. Asimétrica. Es una fórmula matemática que utiliza dos llaves, una pública y otra privada. La llave pública es aquella a la que cualquier persona puede tener acceso, mientras que la llave privada es aquella que solo la persona que la recibe es capaz de descifrar. Híbrida. Este sistema es la unión de las ventajas de los dos anteriores. Debemos partir en que el problema de ambos sistemas criptográficos es que el simétrico es inseguro y el asimétrico es lento. ¿Qué es la función hash? Son algoritmos que consiguen crear a partir de una entrada, ya sea un texto o una contraseña o un archivo, por ejemplo, una salida alfanumérica de longitud normalmente fija que representa un resumen de toda la información que se le ha dado. Es decir, a partir de los datos de la entrada crea una cadena que solo puede volverse a crear con esos dos mismos datos. Esas funciones no tienen el mismo propósito que la criptografía simétrica y asimétrica. Tienen varios cometidos, entre ellos está asegurar que no se ha modificado un archivo en una transmisión, hacer ilegible una contraseña o firmar digitalmente un documento. Dev C++. Es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Jan Structure. La intención de su creación fue el extender el lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Gracias. A continuación explicaremos el diagrama de flujo de la firma digital. En el inicio nos pedirá ingresar un texto. Esta será la información que queremos proteger. Luego decimos que el texto es igual al código ASCII. En otras palabras, el texto ingresado se mostrará en la codificación ASCII, ocultando el texto original. Aquí está el texto ya ocultado. Luego nos pedirá que ingresemos una clave. Y aplicaremos un bucle y nos pedirá que ingresemos una clave del 1 al 30.
En caso de que no sea así, nuevamente nos preguntará hasta que ingresemos una clave que esté entre los parámetros del 1 al 30. En caso de que sea cierto, nos aparecerá la confirmación de la clave. Luego nos cuestionará nuevamente si que la confirmación de la clave es igual a la clave. En caso de que no sea cierto, nuevamente nos va a preguntar lo mismo hasta que demos con la clave correcta y nos muestre el texto original. En este caso, el algoritmo finalizará. A continuación explicaremos la codificación en el lenguaje de programación Dev C++. Aquí tenemos todo el algoritmo. Bueno, para empezar debemos poner las librerías y luego empezamos poniendo using namespace std, void que viene a ser el cuerpo, encriptar, char que viene a ser carácter, frase del tipo máximo, int que nos permite ingresar variables numéricos, números. Luego ponemos las constantes, 97, en este caso yo he puesto 97122, que es del cifrado ROT13 del tipo ASCII, que me permite ingresar letras minúsculas. Existe otro que es el 6390, pero este ingresa letras mayúsculas. En este caso yo he utilizado el 97122. Luego ponemos inMain, que es la función principal, que es desde aquí hasta aquí. Luego ponemos int, las variables clave y confirmación de clave. Luego char, carácter, texto, tipo máximo, y ponemos el loadout, que viene a ser primero el título, el subrayado, y introduce el texto. Luego vamos a hacer un bucle con while, que sirve para, que significa mientras. En este caso vamos a poner headchar para limpiar todos los textos anteriores, y luego un seout que pida clave, ingresa un valor entre el 1 y el 30, del 1 al 30. Y en caso de que sea verdad, un descanso. Y en caso de que no sea así, system pause null, system cls. Primero esto significa que lo va a pausar, y luego el cls que lo va a limpiar. Luego que nos aparezca un seout que diga número inválido, ingrese un número del 1 al 30. Y luego que limpie, el bucle se limpie. Luego nuevamente abrimos otro bucle y ingresamos el encriptar, las variables texto y clave. Luego un seout que nos indique, que nos diga ingresa contraseña. En caso de que sea la contraseña ingresada sea verdad, un descanso. En caso de que no sea así, que nos indique con un seout contraseña incorrecta, ingresa la contraseña nuevamente. Luego limpiamos y finalizamos. Ahora procederemos a la encriptación, la parte más importante. Void encriptar char, frase, tipo máximo y número. Y aquí es donde va a intervenir el código ASCII, de aquí hasta aquí.
int es igual, i es igual a 0, int código ASCII es igual a 0, char letra, los out del título y el subrayado, luego el while, todo el código ASCII lo vamos a poner en un bucle, y todo este código es un código estándar. El código ASCII lleva de 128 a 255 símbolos y caracteres. Nos va a permitir encriptarlo. Esto lo podemos encontrar en internet. Luego imprimimos el texto encriptado. Esta es la separación, el out, y esto viene a ser la encriptación. Luego abrimos un cuerpo y vamos a proceder a desencriptarlo. Char, un carácter, frase del tipo máximo, int, número, y nuevamente ingresamos el código ASCII. Int es igual a i es igual a 0, int código ASCII es igual a 0, y lo ponemos el código ASCII en un bucle. Frase i diferente. Luego ponemos el código ASCII, en caso de que sea verdad, en caso de que sea falso. Luego ponemos imprimir texto, el texto original, y eso vendría a ser todo nuestro algoritmo. Ahora, para probar que funciona, lo compilamos. Nos va a aparecer introduce texto. En este caso yo voy a poner mi nombre, Erika, y nos pide que ingrese un valor entre el 1 y el 30. Ya, si ingresas un número que no esté dentro de los parámetros, te va a aparecer número inválido, ingresa un número del 1 al 30. En este caso pondré 18 y me encripta el texto original. Luego, para poder desencriptarlo, me pide la contraseña. En caso de que yo no sepa y ponga un número que no es, me va a aparecer ingrese contraseña incorrecta, ingrese la contraseña nuevamente, hasta que yo ingrese la contraseña correcta, que es 18, y me salga el texto original, que es Erika. Bueno, con esto he demostrado que el algoritmo sí funciona. Espero que les haya servido. Gracias.